Estamos ya sobre el final del programa, último bloque aquí en Apuntes, y dijimos que íbamos a hablar de los cambios que se vienen en lo laboral en nuestro país. Lo vamos a hacer con Lucas Batistón, que es abogado, especialista en Derecho Laboral, socio de PASBA Abogados, miembro de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a quien tenemos en una videollamada. Lucas, bienvenido, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, sin duda el tema laboral tiene si tenemos que desplegarlo realmente es muy amplio. Queremos al menos tocar algunas modificaciones que se vienen. A partir, digamos, de la ley bases hay cambios, sin duda han sido realmente significativos. A veces da la sensación que no le hemos dado la importancia que se merece. ¿Qué cambios hay en el tema de contrato a través de empresas, de servicios eventuales? ¿Cuáles son los que se entienden son los más importantes? Te hago una enumeración muy sintética de los cambios más relevantes. Estos cambios vienen con la ley de bases que está vigente desde el 9 de julio y sintéticamente son la ampliación del periodo de prueba de 3 a 6 meses, con posibilidad de ampliarlo a 8 o a 12 meses vía negociación colectiva. En segundo lugar, hay una modificación respecto del régimen de estabilidad de la mujer embarazada, donde la nueva norma establece una estabilidad absoluta durante el periodo de gestación. Esto significa que si una mujer es despedida en el tránsito del embarazo dentro del periodo de gestación, puede pedir legalmente la reincorporación a su trabajo. Como tercer punto, introduce la figura del despido discriminatorio, pero ya con una indemnización tarifada. Esto, bajándolo al llano, se establece específicamente cuál es la indemnización que tiene que percibir un trabajador por ser despedido con un fundamento que un juez pueda entender como discriminatorio. Esa tarifa, la ley la establece en el 50 o en el 100% del equivalente a la indemnización por antigüedad, según valoración que haga el juez. Como cuarto punto, habilita la figura del despido por bloqueo en un establecimiento en el marco de medidas de acción directa o de huelga. O sea, establece como una causal objetiva de despido. Y yendo a lo que vos señalaste respecto de las tercerizaciones, lo que establece la norma es una simplificación en cuanto a establecer quién tiene la obligación de registrar las relaciones de trabajo en los casos de contrataciones a través de terceras empresas, como pueden ser desde servicio de vigilancia, limpieza, informática, etcétera, disponiendo expresamente que la obligación de registro puede ser cumplida por cualquiera de las empresas beneficiarias del trabajo, es decir, tanto por la principal como por la contratista, y que cualquiera que registre esa relación de trabajo va a ser suficiente para tener por cumplida la obligación, ¿sí? Acá hubo toda una discusión en los últimos años, muy jurídica, que no viene al caso que explique, pero donde generó mucho conflicto quién tenía esta obligación de registración. Ahora la norma lo que establece claramente es que cualquiera que lo registre supone el cumplimiento de la obligación de registro de la relación de trabajo, con lo cual va a reducir la conflictividad en este punto. Lucas, se hablaba mucho de la ley bases, era uno de los grandes objetivos del gobierno de Javier Milei, y obviamente se hacía mucho hincapié, lo hacía el propio gobierno e incluso los medios de comunicación en ciertos puntos, sí. Y por ahí el tema laboral quedaba como rezagado, ¿no? Porque obviamente se entendía que era un tema del cual no se quería hablar mucho. ¿Qué perdió el trabajador y la trabajadora a partir de la ley bases? Bueno, si vas desde el punto de vista estricto del trabajador, lo que perdió, y que desde mi punto de vista quizás es una decisión que no acompaño tanto, es la posibilidad de reclamar indemnizaciones adicionales por la falta de registro de la relación de trabajo, ¿sí? Otro punto importante que omití señalar es que con esta ley de bases o con el capítulo laboral de la ley de bases se derogan todas las leyes que sancionan el empleo no registrado o deficientemente registrado, lo cual supone que los trabajadores, a partir de la vigencia de esta ley, ya no tienen una norma para fundamentar el reclamo por este tipo de incumplimientos, ¿no? Entonces, en nuestro país, con un índice de informalidad muy alto, hay que recordar que más allá de alguna diferencia que puede haber en las mediciones, estamos sin lugar a dudas arriba del 40% de informalidad laboral.
Derogar esto lisa y llanamente, yo no lo veo como una buena iniciativa, porque quita incentivo para el cumplimiento y además pone en pie de igualdad al que cumple y al que incumple, lo cual desde el punto de vista ético y moral no me parece acertado. En tiempos en los cuales se habla de la necesidad de que, porque incluso hay informes internacionales que hablan de la informalidad laboral en Latinoamérica, que es el 50% de la fuerza trabajadora actual, por ejemplo, y Argentina obviamente está contemplado en ese informe. Cuesta pensar, ¿no?, en que se avance, en que se registre en blanco, como decimos comúnmente, a un nuevo empleado cuando se dan este tipo de, digamos, situaciones que son mucho más permisivas para que siga siendo igual hasta peor. Correcto. Fíjate lo siguiente, acá la gran ausencia en esta reforma, quizás pueda venir más adelante, pero creo que hubiese sido importante para generar empleo, que es el propósito que enarbola el gobierno, es reducir el costo de contratación laboral. Hay que pensar que en nuestro país, de cada 100 pesos que se pagan en un salario registrado, al empleador le sale 130, al trabajador le llegan 80, hay 50 pesos que se quedan en el camino. Sí. Con el agravante de que todos sabemos que las prestaciones de jubilatorias no son buenas, es decir, tenemos una gran parte de la población con jubilaciones que son muy bajas, y esto se debe, punto número uno, al elevado grado de informalidad laboral que existe en nuestro país, punto número dos, a todas las personas que no aportaron y en un momento por una decisión política se decidió incorporarlas dentro del régimen jubilatorio, con lo cual este gap que hay entre los 130 pesos que le sale al empleador y los 80 que le llegan al empleado, si a eso le sumamos que para el empleado no es un gran valor tener una jubilación el día de mañana porque esa jubilación no le va a servir para demasiado, claro, todo esto conspira en que tanto el empleador como el trabajador, a veces ambos están interesados en que no se registre la relación de trabajo porque el trabajador prefiere recibir 100 pesos en lugar de 80 y el empleador claramente prefiere pagar 100 en lugar de 130. Entonces entramos en un círculo vicioso que en lugar de mejorar las condiciones jubilatorias o mejorar el fondo de jubilaciones, lo que hace es empeorarlo. Lucas, lo que quería preguntarte también un poco, ¿cómo viste vos el rol de los gremios, los sindicatos, antes de la aprobación de la ley bases? ¿Y cuál va a ser el rol ahora? Porque a veces da la sensación, y se ha criticado mucho, de hay una cuestión de pasividad más allá, digo, de alguna medida de fuerza específica, a veces algunos siendo un poco más blandos que otros. ¿Cuál es la impresión que tenés vos? Bueno, los sindicatos claramente hicieron sus gestiones, ¿no?, como para reducir el temario de la reforma laboral, porque fíjate que en el decreto 7023, que tenía una reforma mucho más profunda, ese es el decreto que quedó suspendido por la justicia en el mes de enero. En ese decreto se establecían reformas que afectaban directamente al financiamiento, ¿no?, de los sindicatos, como por ejemplo establecer que el cobro de las cuotas solidarias, que son las cuotas que se cobran a los trabajadores no afiliados, tenía que ser voluntaria. Sí. De alguna manera yo lo que veo es que, o entiendo, es que esto fue una especie de moneda de cambio de que el gobierno no avance sobre ciertas reformas que afectaban directamente a su financiamiento, a cambio de que avancen reformas que hacen más a la cuestión de derechos individuales y de los trabajadores. Ahora, por lo que ha trascendido, los sindicatos o la CGT en particular, lo que quiere es pelear por el tema de que se aumente la base imponible del impuesto a las ganancias, que recordemos, con la ley de base se establecen 1.800.000 pesos para los trabajadores solteros y 2.100.000 para los casados, pero no se habla prácticamente nada de esta reforma que entra en vigencia y que evidentemente ha sido convalidada por el movimiento sindical. Lucas, como abogado especialista en derecho laboral, había una de las excusas que esgrimía el gobierno y era el tema de la alta litigiosidad a la hora de esta reforma laboral necesaria. Desde tu lugar, ¿cómo es? ¿Es así o es parte de lo que se entendía, era parte de un mensaje, un discurso que se quería instalar para justificar esta reforma que ellos querían implementar?
Mira, yo tengo 26 años de abogado y recuerdo en mis comienzos, año 98, 99, yo litigo más que nada en la capital federal, pero esto que voy a decir probablemente sea extensible a todo el país. Los expedientes tienen un número, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que cerca de la década del 2000 o los primeros 5 o 6 años de práctica profesional, cuando terminaba el año, los expedientes llegaban al número 100.000, 111.000. Ahora los expedientes en la Justicia Nacional del Trabajo llegan a 40.000 al año y no mucho más. Es decir, si vos lo mirás en términos de números, claramente la cantidad de juicios que se inician y la cantidad de juicios en trámite es muy inferior a la que había décadas atrás. Ahora, sí es cierto que hay juicios laborales que son infundados, pero eso creo que es una moneda común en cualquier fuero que uno quiera verificar, ¿no? Yo creo que el tema de la litigiosidad normalmente existe, o los juicios existen habitualmente cuando hay un fundamento y no cuando un empleador cumple con todo. Ahora, tal cual. También es cierto que cumplir con todo, con la presión impositiva que hay en nuestro país y con los altos costos de contratación laboral, a veces es hasta casi un acto heroico, ¿no? Yo tengo muchos clientes de algunos rubros en particular que me los reservo para no mandarlos al frente, donde te dicen, si yo pago todos los impuestos y tengo a toda la gente en blanco, a mí el negocio no me cierra por ningún lado. Entonces, creo que también lo que hay que ver es un poco más la película y no la foto, es decir, tener una visión un poco más amplia y darse cuenta que a veces muchos de los incumplimientos que se dan también se generan por esto de la alta presión impositiva que yo mencionaba anteriormente. Bueno, está claro que con la reforma laboral se avanzó con la famosa reforma impositiva que muchos dicen que se necesita, y este mensaje lo tenemos hace años y años, es donde ahí no se logra avanzar, eso está claro, Lucas. Te agradecemos por estos minutos con nosotros aquí en Señal U y bueno, seguramente volveremos a tomar en contacto para seguir hablando de derecho laboral en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Ahí escuchábamos a Lucas Batistón, abogado especialista en Derecho Laboral, socio de PASBA, abogados miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Con esto nos estamos despidiendo. Les deseamos a ustedes que tengan un excelente fin de semana y el lunes estaremos de vuelta a las 6 de la tarde, como siempre, para compartir con ustedes más apuntes. Será hasta ese momento. Muchas gracias.